Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 6, clase 93. Los sellos. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Nuevo desorden mundial. Con la apertura de los 4 primeros sellos, comienza el desenlace de la separación definitiva entre el bien y el mal. Estos 4 jinetes van a poner en marcha la última prueba que Dios le va a poner a la humanidad. Y según cómo se comporten, se sabrá quiénes formarán parte de su reino eterno y quiénes serán rechazados. Quienes ignoren la advertencia del Señor Jesús y sus palabras de amor para que se salven, pasarán la eternidad en el lago de fuego junto al diablo y sus ángeles. La apertura de estos primeros 4 sellos traerá un cambio progresivo en todo el mundo para establecer el gobierno del Anticristo, también llamado la Bestia. El objetivo principal es crear un gobierno mundial único, conformado por una sola religión, un solo ejército y una sola moneda de cambio virtual para controlar completamente las finanzas bajo el dominio de un único gobierno mundial. El objetivo principal es cambiar los mandamientos, estatutos y decretos de Dios para que nadie haga su voluntad, sino la del diablo. Los gobiernos mundiales llaman a este nefasto cambio nuevo orden mundial, cuando en realidad es todo lo contrario. Traerá caos y una manifestación de la maldad sin precedentes en la historia de la humanidad. Será el mayor desorden planetario y definirá los corazones de los hombres, o estarán con Dios o con el diablo. Antes de comenzar a analizar el pasaje de los 4 jinetes que vienen en 4 caballos de diferentes colores, es importante destacar que se trata de 4 personajes diferentes, muy reconocidos a nivel mundial, que tienen mucha influencia, poder y autoridad en el movimiento espiritual que representan. Estos 4 referentes van a ser los pilares autorizados por Dios para implementar principalmente el nuevo caos o desorden mundial que terminará con el regreso del Señor Jesús. Por lo tanto, aunque los 4 primeros sellos se abran juntos o en diferentes etapas, desde el momento en que aparece el primer jinete, los otros 3 ya están en la tierra preparando su participación, esperando el momento en que el Señor autorice su cabalgada. Los 4 son contemporáneos y cada uno tiene mucha experiencia en la función que va a desempeñar. Al romper los sellos y abrir el rollo, el Cordero inaugura el final del plan de Dios y revela lo que va a ocurrir antes, durante y después de su venida. La apertura del primer sello. El Cordero comienza con la apertura del primer sello y Juan oye inmediatamente la voz de uno de los 4 seres vivientes, y su voz es como la de un trueno. En el capítulo anterior se describe la apariencia de estos 4 seres vivientes. Uno era semejante a un león, otro semejante a un becerro, otro tenía rostro de hombre y el último era semejante a un águila volando. En consecuencia, según lo que Juan escucha, se puede deducir que cuando se refiere a que tiene la voz como un trueno, se corresponde con el ser viviente semejante a un león, que identifica al Señor Jesús como Rey y además representa el gobierno religioso del reino de los cielos. Las particularidades de este primer ser viviente se describen en el libro de Mateo, donde se explica cómo una persona sometida al gobierno del diablo puede ser trasladada al reino de la luz y convertirse en un hijo de Dios. Este evangelio también enseña cómo el creyente puede adquirir la personalidad de rey que tiene el Señor Jesús y cómo puede desempeñarse dentro del gobierno religioso del Creador, así como la manera en que debe prepararse para esperar el regreso de Jesús. El rugido del león. El león ruge principalmente por cuestiones territoriales. Con su fuerte y feroz rugido, determina cuál es su área de mando y de esta manera pone en alerta de riesgo a sus enemigos que entran en su territorio.
El rugido de un león puede alcanzar los 114 decibelios y se puede escuchar a una distancia de 8 kilómetros, por lo que resulta sumamente impactante. Esto es posible gracias a la poderosa estructura de su laringe y a sus cuerdas vocales, especialmente adaptadas para generar un sonido muy grave y potente. De hecho, es uno de los rugidos más fuertes del reino animal. Sabiendo quién es este primer ser viviente, conociendo las características que determinan su personalidad y a qué gobierno representa, lo puede reconocer con facilidad. Entonces dice: ven y mira. Le pide a Juan que se acerque a él, para mostrarle lo que se avecina de una manera acelerada, el mayor engaño religioso que va a tener que enfrentar y superar la Iglesia y todos los demás creyentes que quieran salvar sus almas y vivir eternamente con Dios. Aunque Dios va a autorizar que este engaño suceda, con el rugido inicial del primer ser viviente, con semejanza de león, queda claro quién manda en todo el universo. No obstante, lo va a permitir para poner a prueba a todos los hombres del mundo. Con esta estrategia quedará manifiesto quiénes son los que verdaderamente aman al que está sentado en el trono y obedecieron a su Hijo Jesús cuando estuvo en el mundo y les habló acerca de los eventos finales. Además, con esta revelación que Juan está escribiendo, les alerta nuevamente de la importancia de meditar en el libro del Apocalipsis para ser bienaventurados. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Las 4 representaciones de la muerte. Los caballos, por su porte impactante, generalmente se utilizan para representar fuerza, poder, resistencia, destreza y majestuosidad, entre otras características destacadas. Del mismo modo que en el reino de Dios hay 4 seres vivientes que representan la personalidad de Jesucristo y los 4 gobiernos que identifican su reino de luz, el ángel rebelde Lucifer, que activó la esencia del mal y afectó el universo, también está representado por 4 seres de la muerte, que identifican su personalidad y los 4 gobiernos del reino de las tinieblas. Estos son la serpiente, que identifica el gobierno religioso; el diablo, que representa el gobierno militar; Satanás, que identifica el gobierno corpóreo y financiero; y el dragón, que representa el gobierno político del reino de las tinieblas. Aparición del jinete en el caballo blanco. Es importante destacar que cada ser viviente, a medida que haga su aparición, según lo que representa en el reino de los cielos, es completamente opuesto al jinete que viene montado en el caballo. Entendiendo que el león representa al Señor Jesús como rey y sacerdote, relacionado con el gobierno religioso de Dios, el que viene montado en el primer caballo blanco es quien va a comenzar el mayor engaño religioso de la historia eclesiástica. Se trata de un hombre que se hace pasar por un gran siervo del Dios Altísimo y además cuenta con un gran rango espiritual reconocido a nivel mundial. Y sin embargo, es uno de los mayores engañadores religiosos de todos los tiempos, desde que Dios comenzó a utilizar a profetas y sacerdotes para anunciar las escrituras a los hombres. Hay que tener presente que el jinete que viene montando el caballo blanco es el que marca el comienzo de la cabalgata religiosa marcada por el libro de Apocalipsis, pero no quiere decir que sea el que la va a terminar. Por ejemplo, en el caso del caballo blanco, el jinete que sale puede ser un líder religioso y que su sucesor sea el que continúe el galope en el tiempo del anticristo. Pero ambos se complementarían y cumplirían la función de un solo jinete. La principal misión de este jinete, además de continuar prostituyendo completamente el Evangelio, será la de desempeñar un papel similar al que cumplió Juan el Bautista, que preparó el camino para la llegada del Mesías enviado por Dios. En el caso del jinete del caballo blanco, será el encargado de preparar el camino para la llegada del anticristo. Juan capítulo 1, versículos 20 al 27. Confesó y no negó.
sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Este fue el principal motivo de la misión de Juan: preparar el camino para la llegada del Cristo. Él tenía que convencer a los hombres de sus pecados para que se arrepintieran y enderezaran sus caminos torcidos, y así tener los corazones preparados para el encuentro con el Cordero de Dios. Todo ello con la finalidad de que, con su sacrificio en la cruz y su derramamiento de sangre, los limpiara definitivamente de todo pecado y les enviara el Espíritu Santo para que se convirtieran en hijos de Dios. El jinete del caballo blanco va a empezar a cumplir un papel similar, pero en beneficio del reino de las tinieblas, para allanar el camino para la aparición del anticristo, el hombre del pecado, el hijo de la perdición. Mientras este ser siniestro se demora en entrar en escena, las tinieblas utilizan a este jinete para empezar a corromper las leyes de Dios e inculcar el pecado y el libertinaje religioso, buscando que los hombres expresen su amor de la manera que más les satisfaga, sin importar cómo se vinculen sexualmente. Su principal función es enturbiar los corazones para que cuando el hijo del diablo aparezca, lo reciban con agrado. En consecuencia, en este caballo blanco viene montado el líder eclesiástico que va a representar en ese momento a la serpiente en la tierra, para engañar al mundo en el gobierno religioso. Este jinete aparece engañosamente demostrando una similitud con el regreso del Señor Jesús, pero en realidad está marcando una total oposición, ya que cuando venga a arrebatar a los elegidos, lo hará montado en un caballo blanco. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Entonces, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Al Señor Jesús se lo reconoce como fiel y verdadero. Por tanto, el jinete que Juan ve venir montado en el caballo blanco, de una manera contraria, es el principal opositor a su sacerdocio y se lo puede identificar como el infiel y mentiroso, y está respaldado por una gran institución religiosa reconocida mundialmente, como la Iglesia Católica, la liderada por el Papa, obispo de Roma. En consecuencia, Juan el Bautista, un visionario espiritual, cuando se comunicaba con los falsos líderes religiosos de su época, como era el caso de los fariseos y escribas, los reprendía diciéndoles serpientes o generación de víboras. Mateo, capítulo 23, verso 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Serpientes, generación de víboras. En este versículo del libro de Mateo se aprecia claramente la oposición entre el león, que representa al Señor Jesús, y en este momento se manifestaba a través de Juan el Bautista y la serpiente, que identifica a la falsa religión y a Lucifer en la presencia de los falsos eclesiásticos, fariseos y escribas. Mateo capítulo 23, versículos 13 al 15. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones.
Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esta fuerte oposición se destaca especialmente en el capítulo 23, cuando el Señor Jesús reprende a los fariseos y a los escribas con gran ira. Les dice 7 veces que son hipócritas y que todos los que actúan como ellos terminarán definitivamente en el infierno. El Señor les preguntaba: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? La falsedad, la infidelidad y la hipocresía están condenadas. Quienes proceden de esa manera no tienen escapatoria. Por tanto, en este primer caballo blanco viene montado un líder religioso falso, sumamente reconocido a nivel eclesiástico en todo el mundo, que da comienzo a la etapa apocalíptica y representa a la estructura religiosa más poderosa del tiempo del fin, completamente influenciada por el reino de las tinieblas. Tenía un arco. Al analizar detalladamente las condiciones de su aparición, se dice que trae un arco. Por tanto, es importante destacar que el arco no se lo dieron, sino que ya lo tenía, lo que deja notar que ya viene determinado en su corazón para ejecutar el mal. Se debe recordar que Dios momentáneamente respeta el libre albedrío de cada ser humano, aunque después tendrá que dar cuentas de la manera que lo utilizó. Lucifer manda a este primer jinete con el objetivo de cazar las almas de aquellos que no se preocuparon por meditar en la palabra de Dios, los que no obedecieron las advertencias que dio el Hijo de Dios en el Monte de los Olivos antes de morir, resucitar y ascender a los cielos para sentarse a la diestra de su Padre en el tercer cielo. Y desde allí, a través de su siervo Juan, envió mensajes a las iglesias para que se prepararan para resistir sus engaños. El hecho de que tenga un arco es para dar a entender que se trata de un arma de largo alcance y que tiene poder de alcanzar a todo el mundo en un instante. El que no tenga flecha significa que las saetas que va a lanzar son las palabras que van a salir de su boca como de serpiente para envenenar a las almas que están desconectadas de Dios o las que están en estado de debilidad espiritual. Los creyentes fieles, que son como Juan el Bautista, un hombre ferviente en espíritu, podrán identificar fácilmente y rechazar sus mentiras, engaños y falsas manifestaciones de poder. Este falso líder religioso tiene tanta popularidad mundial que sus mensajes llegan en segundos a cualquier rincón del planeta, ya que todos los medios de comunicación pueden interrumpir sus programas para transmitir su ponzoñosa predicación. Tendrá una función especial que será la de unificar a la mayor cantidad de religiones del planeta, lo que hoy se conoce como ecumenismo, justamente con la intención de allanar el camino para la llegada del anticristo y presentarlo al mundo como el salvador de la humanidad. Todo se realizará a través de múltiples engaños con la finalidad de que lo acepten como el único Dios.